Hoy quiero compartir la palabra que se encuentra en la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y dice así el capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Qué linda palabra, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco sobre esto en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas a todos de recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que va a ser explicada, Señor. Tu palabra que cobra sentido en nosotros si tu Espíritu Santo, y si nosotros estamos abiertos a tu Espíritu Santo, ella penetra, ella nos convence, ella nos transforma, ella nos cambia, Señor. Y eso es lo que queremos en esta mañana, que tu palabra movida, activada por el Espíritu Santo, llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, a nuestra vida espiritual interior y nos transforme por completo. Que cada uno de los hermanos aquí presentes y los que nos escuchan puedan recibir este alimento que viene de ti, Señor. En Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Cuando uno analiza la historia de la iglesia cristiana, resumiendo a vuelo de pájaro bien rápido, se da cuenta que está matizada por muchas críticas, por muchos escándalos, por cosas que hoy ni nos atreveríamos a mencionar por lo bochornosas que son. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando solamente de la iglesia de los amigos. Estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo como institución. Ojo con esto. Como institución. En su decursar histórico han pasado muchas cosas. Luces y sombras. Ha habido cosas muy buenas, como la escolástica, que creó las universidades, pero también ha habido periodos sombríos. Ahora en día, con el avance de la tecnología y las redes sociales, usted se puede dar cuenta de que cualquier problemita que surja en una iglesia pequeña o grande, lo pueden conocer millones de personas en el mundo entero. Cualquier chismecito que se salga de una congregación, lo sabe el mundo entero. Entonces, hoy más que nunca, la iglesia es criticada, es atacada, es cuestionada. No solo la iglesia, cuando uno analiza la historia del cristianismo se da cuenta que la Biblia también ha sido atacada, su autoridad, su inerrancia, su significado, su pertinencia. Entonces, es un ataque a veces que sí tiene elementos de crítica razonable, pero que a veces puede ser despiadado, puede ser vulgarizado, puede ser lo más cruel que se pueda imaginar. Mucha gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque los que van allí son unos hipócritas. Ese es el cuento famoso de nuestro pastor Elmer. ¿Sabes el cuento, verdad? El cuento de nuestro pastor Elmer era, el pastor está invitando a los vecinos y él le dice, mire, yo quiero que usted visite mi iglesia. Y entonces el vecino le dijo, bueno, el problema es que en su iglesia todos los que van allí son unos hipócritas. Y el pastor le respondió, bueno, uno más no importa. Y tiene sentido lo que dice, aunque nos reímos, porque todos en algún otro momento hemos disimulado. ¿O no? Si somos honestos con Dios, todos en algún otro momento hemos tenido algún problema, alguna desavenencia aquí y hemos tratado con hipocresía al hermano. Porque hay una frase también que dice que
La hipocresía es parte de la educación. Y se cumple, créanme, se cumple. Ahora, esto de las actitudes y la ética de los miembros como cuestionamiento de la iglesia de Jesucristo, del testimonio que dan, de lo que ellos profesan ser, pero que muchas veces no son, o que no alcanzan la medida. Porque detrás del testimonio cristiano y de toda esta avalancha informativa y de redes sociales y de crítica social por la moralidad, por las cosas que debe hacer un cristiano, ¿verdad? También tenemos que reconocer que la iglesia no siempre ha cumplido su rol en la historia. Recordemos la Santa Inquisición. En aquel tiempo se creía que eso era lo mejor porque era una manera de preservar el propósito de Dios para la iglesia, pero luego en la revisión histórica todos llegan al consenso de que eso fue un gran error, un big mistake, como se dice también, ¿verdad? También tenemos que ser autocríticos y darnos cuenta que en muchas de las iglesias se predica más legalismo, ley que gracia. Amén. Se le exige mucho a la gente. Y nosotros tenemos que entender esto de una vez y por todas. Eso a veces no lo logramos entender. Somos vasijas de barro. Y llevamos dentro un tesoro de gracia. Oiga bien esto. Dígale a su hermano, yo soy una vasija de barro. Dígaselo ahí. Dígaselo, al que está al lado. Dígale a mí, está ahí. Yo soy una vasija de barro. Y me puedo romper en cualquier momento, pero lo importante es que llevo un tesoro de gracia. Soy portador de una gran bendición. Soy portador de la misericordia y del amor de Dios, que me amó. No, como decía la hermana en la reflexión, Dios nos ama no por lo que hacemos, no por lo que a veces mostramos y reflejamos al mundo, sino porque nos ama. Porque somos su creación. Y sabe que nos equivocamos, que pecamos, que nos rompemos como vasijas de barro. Por eso la exaltación en la iglesia y la adoración debe estar centrada en lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros, por su pueblo, de manera personal e individual. Cuando yo vengo aquí, y esta es la pregunta que muchos se hacen, y la pregunta que le da sentido al tema de esta mañana. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a una iglesia donde las personas no cumplen o no llegan a los estándares que reclama la sociedad de hoy en día porque no cumplen los propósitos de Dios? ¿Para qué ir a una iglesia donde las personas dicen ser honestos y verdaderos? ¿Para qué ir a la iglesia entonces? Si yo puedo quedarme, y ahora con la pandemia esto fue muy popular y se ha arraigado mucho, si yo puedo quedarme tranquilamente en la casa viendo muchos mejores predicadores, millones de predicadores, que este siervo inútil que está aquí con ustedes en esta mañana. Porque hay millones. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué venir aquí en esta mañana? Hay una anécdota. Miren, oye, escuche bien esto. Esto pasó. Ustedes saben que hay periódicos que tienen carta al editor. Y ahí la gente escribe, y hay controversia y todas esas cosas pasan. Y esta fue una carta que escribió uno de aquellos participantes. Dice que una persona que siempre iba a la iglesia escribió una carta al editor de un periódico quejándose de que no tenía ningún sentido ir a la iglesia todos los domingos. Y él dijo así: he ido a la iglesia durante 30 años. En ese tiempo he escuchado algo así como unos 3,000 sermones. Pero juro por mi vida que no puedo recordar uno solo de ellos. Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo. Y los predicadores están perdiendo su tiempo dando sermones. Esto generó un debate y una controversia. La gente escribía, la gente respondía, la gente decía que sí, que era bueno, bueno. Entonces hubo otra carta al editor que decía esto. Después de haber pasado varias semanas, ¿no? Dice, he estado casado por 30 años. Durante ese tiempo mi esposa me ha cocinado unas 32,000 comidas. Pero juro por
por mi vida que no puedo recordar el menú entero de todas esas comidas. Pero sé una cosa, esas comidas me nutrieron y me dieron la fuerza necesaria para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera dado todas esas comidas, estaría físicamente muerto. Por aquí han pasado miles, buenos y malos, pero nos nutren con su palabra. Porque los que pasamos por aquí somos vasijas de barro. No venimos pretendiendo ser perfectos ni santos, porque el único santo y perfecto es Dios. Porque la gloria la tiene Dios. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y nos creemos que somos santos y perfectos, echamos a perder la iglesia. Yo hace un tiempo prediqué la iglesia perfecta. Habían 63 personas ese día. Y era un joven que andaba buscando la iglesia perfecta. Y entonces se hizo como una retrospectiva en el tiempo. Era una broma más que todo. Y aquel joven llamaba al apóstol Pablo y le preguntaba por las iglesias de Colosas. No, yo me quiero ir para la iglesia de Colosas. Cuando usted lee las cartas, si las lee con detenimiento, se da cuenta que en todas esas iglesias locales había serios problemas. Y le decía, no vayas a esa iglesia, porque en esa iglesia sí hay mucho amor, qué sé yo, pero mira, allí hay unas mujeres que son tremendas. Bueno, yo quiero ir para la iglesia de Tesalónica. Y le decía, no, pero mira, hay casos de, hay uno que está hasta con su madrastra. Y entonces eran problemas serios los que había. Al final, la conclusión era que lo mejor que puede hacer uno es quedarse en su iglesia. Amén. Porque iglesia perfecta no hay. ¿Para qué ir a la iglesia si yo puedo leer la Biblia en mi casa, si puedo escuchar los sermones de los mejores predicadores del mundo, si yo allí también en mi casa puedo adorar a Dios, puedo orar, puedo estudiar la palabra? Esto se lo voy a presentar de otra manera. Yo recuerdo en la iglesia de Puerto Padre, y como hay hermanos aquí de Puerto Padre, saben que lo que digo es verdad, que un profesor mío de inglés del pre, que acostumbraba a tomar, pero a tomar bastante, y se convirtió en un alcohólico, comenzó visitando la iglesia de Puerto Padre borracho. Y se sentaba en los bancos de atrás. Y allí iba con su perro. Y a mucha gente en la congregación le empezó a molestar eso. Y todo el mundo se empezaba a preguntar, bueno, hay que hablarles de Cristo para que cambie, porque la gente cree que la gracia es algo que uno tiene que darle a un niño como cuando lo embute. Dale, la gracia cambia. Eso no es así. Y Ramón González Longoria, que era el pastor allá, siempre decía lo mismo, hay que darle el tiempo a Dios. Y la pregunta que yo te tengo a ti en esta mañana, ¿le estás dando el tiempo a Dios para que nos transforme y nos cambie a ese hermano que a veces tú criticas tanto? Se le dio el tiempo a este hermano, a este profesor de inglés, y un día conoció a Jesucristo y comenzó a cambiar su vida con altas y bajas. Con altas y bajas. Pasaba tiempo a veces sin tomar y volvía a tomar y recaía. Pero es la gracia. Es la gracia de Dios que acoge al pecador. Es lo que hizo Jesús. Cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos que entender que la iglesia es la familia de Dios. Y que todos los que llegamos aquí por una u otra razón, o que llegamos por necesidad, como la mayoría, venimos buscando cura. Venimos buscando sanidad, no solo de física, sino del cuerpo, del alma, del corazón, de las heridas de la vida, de nuestro pasado, de todas las cosas, aquellas que nos hicieron daño y que nos transformaron en personas a veces despreciables por algunas personas. La iglesia es un lugar de reunión, la iglesia somos tú y yo, donde venimos a adorar a Dios. Y ese es un propósito, uno de los 5 propósitos fundamentales que tiene la iglesia de Jesucristo. Venimos aquí a adorar a Dios, y adorar es postrarse de Dios, a humillarnos delante de Dios, a pedirle perdón, a decir, Señor, mira, yo sin ti no sirvo para nada, no sirvo, no tengo ningún valor, pero cuando vengo ante ti,
corazón tú me levantas, Señor. Tú me das nueva vida. Tú infundes en mí el amor tuyo, de tal manera que yo me siento reconocido y valorado. Entonces eso es lo que a uno le da el deseo de venir a la iglesia. Cuando tú vienes aquí a adorar a Dios, a centrarse en Dios, los verdaderos adoradores le adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y era aquella conversación en el pozo de Jacob con la samaritana, una mujer que había llevado una vida, que si estuviera aquí, todos la tuviéramos condenada. Sin embargo, Jesús llegó allí, al pozo de Jacob, y le mostró algo diferente. Le dijo, la confrontó con la verdad de su vida, porque así nos sucede a todos cuando venimos a Jesucristo, pero ella entendió que en aquel hombre había palabra y se convirtió en una misionera. Había palabra de vida. Venir a la iglesia para adorar. Ese es uno de los propósitos. Estamos aquí para adorar al Creador de los cielos y de la tierra, al que nos da vida, al que murió en la cruz, el que derramó su sangre por todos nosotros y nos da nueva vida, nueva esperanza, fuerza para seguir enfrentando los desafíos de la vida. A eso venimos aquí, a adorar a Dios, a centrarnos en su presencia, a recibir su espíritu, a llenarnos de amor, de poder espiritual, para predicar, para testimoniar, para derrotar los enemigos de afuera y de adentro. Porque nuestra lucha no es contra Juan y Pedro, sino contra principados y potestades espirituales, dice la palabra de Dios. Y ese espíritu que se opone al crecimiento de la iglesia y al avance del reino de Dios entre nosotros, ese nosotros lo podemos combatir, no con armas físicas, no con armas carnales, no con discusiones vanas, no con imposiciones, sino con el poder del Espíritu y de su palabra. Amén. Y somos más que vencedores en Jesucristo. Y esa es la promesa cumplida. Cristo murió y resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también tenemos vida juntamente con Él. Así que uno de los propósitos por el cual venimos a la iglesia es adorar juntos. Eso no lo podemos hacer en nuestras casas. Eso no sucede por la vía virtual. Aquí sentimos cantar al hermano, sentimos llorar al hermano, lloramos con los que lloran y reímos y nos gozamos con los que... Eso es lo que sucede en la iglesia. Por eso es importante la iglesia. Adorar juntos. Y venimos también a estar en esa comunión con el Padre, en esa hermandad. Miren lo que nos dice la palabra en Hechos 2. Es importante que nosotros recordemos la palabra de Dios, lo que sucedía con aquellos primeros cristianos. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nadie decía, esto es mío, esto que estoy haciendo es lo que yo quiero lograr. No, los egoísmos quedaban a un lado. Incluso las posesiones eran puestas a los pies de los apóstoles y se compartía. Qué linda es la comunión espiritual verdadera entre los hermanos, cuando se comparte todo, cuando se comparte la vida. Venimos a eso, a compartir la vida. Y eso fue lo que encontró Camilo, el profesor de inglés del que yo le hablaba. Eso fue lo que encontró, eso fue lo que encontré yo. Amor de verdad. Por eso me quedé. Por eso han pasado millones de cosas en mi vida y sigo aquí. Por el amor que encontré. Porque a Dios no lo podemos ver, pero al hermano sí. ¿Qué es la iglesia sino el reflejo del rostro de Dios en un mundo carente, en un mundo donde la gente es excluida, marginada, donde la gente no encuentra consuelo y esperanza? ¿Qué es la iglesia sino el reflejo de Dios mismo? Son los brazos, la boca, los pies de Dios, andando por este mundo y llegando con una palabra de vida.
trayendo reconciliación a los que están enamistados, a los que están enlutados, trayendo consuelo. La comunión es muy importante para que la iglesia siga adelante. Ese compañerismo espiritual que debe existir entre los unos de los otros, manifestando el amor y el perdón, porque ese es el fruto de su gracia en nosotros. También venimos aquí a discipularnos en Jesucristo. Nosotros estamos creando una identidad nueva. En el momento que usted recibió a Jesucristo en su corazón, su identidad empieza a cambiar. Así como empiezan a cambiar actitudes y conductas y maneras de ser, su identidad, que se va a reflejar en sus acciones, en sus palabras, en donde quiera que esté, empieza a cambiar. Si verdaderamente estás escuchando su palabra, tu identidad va a cambiar. Tu vida va a ser transformada por el amor y por la palabra de Dios. Te vas a convertir en un imitador de Jesús. Cuando empiezas a conocer la historia de Jesús, todo lo que hizo, y vio cómo estaba la gente desamparada y sin pastor, cuando Jesús iba allí a ver a las viudas, a los huérfanos, a ver a todas esas personas que estaban sedientas de Dios y que la propia institución religiosa no podía responder a esas necesidades. Por eso Jesús levantó un pueblo detrás de sí. Y por eso hoy hay millones de seguidores a través de la historia de Jesucristo que se han identificado con Él y con sus propósitos de traer vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el mundo vas a tener aflicción, mas confiar. Yo he vencido al mundo, no se desanimen, porque yo estaré con vosotros todos los días. A veces nos miramos mucho en el espejo y nos alabamos, nos excusamos, nos justificamos. A veces la iglesia se está mirando solo hacia adentro, en sus problemas, y ahí perdemos la misión. Y ahí perdemos el propósito de servir en la sociedad. Hay que mirar también afuera. Nos miramos adentro cuando venimos a adorar a Dios, cuando nos centramos con Dios y nos enfocamos solamente en Él. Ahí Dios produce en nosotros un cambio espiritual interior muy profundo que nos mueve a la acción. Pero cuando miramos afuera y vemos gente tan diferente a nosotros y gente tan carente, tan necesitada de una palabra de amor, de una palabra de consuelo, de una visita en un hospital, de acompañar a un niño que perdió a su madre o a su padre, de llevar un alimento, eso que estábamos haciendo en Homestead, que vamos a seguir haciendo hasta que Dios lo permita, de estar allí, ver el rostro y la sonrisa de aquellos niños. Cuando miramos afuera, queridos hermanos, nos dejamos de estar mirando tanto los unos a los otros aquí adentro. Entonces que la iglesia cumple ese propósito maravilloso de ser imagen de Cristo como siervo, como aquel que vino a servir. Y ese es el propósito también de la iglesia. La iglesia no viene para servirse a sí misma. La iglesia no viene para enseñorearse de la historia. Ha habido periodos de la historia donde la iglesia se ha convertido en señora de la historia. Tenemos la época feudal. Pero la iglesia, ese no es el propósito genuino que nos describe la Escritura, ni la vida de Jesús, que debe ser también el reflejo de una iglesia en el mundo de hoy. Es servir, es vivir para servir, porque si no vivimos para servir, la vida no tiene sentido desde el punto de vista cristiano. Y por último dice Mateo 28, 19 y 20, dice, y hacer discípulos en mi nombre. Hay que salir. Vamos con la palabra y el evangelio a predicar la salvación en Cristo, y vamos también con los alimentos y los panes para compartirlos, para que el hambre sea menos. Aunque a veces decimos, no, nosotros como iglesia no tenemos mucho que dar. Si tienes amor en tu corazón, si tienes un pedazo de pan, tienes algo que dar.
y algo que ofrecer en este mundo. Dios está llamando a esta iglesia a cumplir esos propósitos. 5 propósitos fundamentales que engrandecen la obra de Dios, que muestran el carácter de Dios, su amor y su misericordia en estos tiempos. Que calla la boca aquellos que nos juzgan y nos condenan como iglesia, nos critican, a veces con razón. Cuando cumplimos esos propósitos, la adoración, la comunión plena con el Padre y el Hijo, ese amor entre hermanos, el discipulado, el servicio, la evangelización. No es solo transmitir ideas. No estoy aquí solo para dar consejos, para dar una exhortación, y eso es válido también. Estamos aquí y venimos a la iglesia para servir a este mundo, para mirar afuera, para mostrar el amor y la misericordia de Dios para con todos. Que Dios les bendiga en esta mañana, que su presencia y su poder esté contigo, con tu familia, con esta iglesia y con todo lo que nosotros en nuestros corazones genuinamente nos dispongamos a hacer. Que su presencia, su poder espiritual y su amor nos lleven a alcanzar nuevas metas, a conquistar nuevas batallas, a salir adelante en victoria, porque tenemos la confianza y la plena certeza de que Jesús está con nosotros siempre. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que nos alimenta en este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Padre, porque sin ti nada somos. Porque necesitamos mucho de ti en nuestras vidas. Porque tu gracia nos ha alcanzado y tu gracia sigue obrando en nosotros para gloria tuya, Señor. Venimos aquí a la iglesia porque te amamos, Señor. Porque te amamos y porque agradecemos todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Cómo nos has cuidado, cómo nos has levantado, cómo nos has dado victoria cuando parecía que todo estaba perdido. Cómo nos has dado reconocimiento y valor cuando el mundo no nos lo quiso dar, Señor. Te doy gracias, oh Padre, por cada vida aquí presente, por mis hermanos, Señor. Que tú los bendigas a cada uno de ellos. Que tu presencia y tu poder y tu amor esté con ellos y con su familia. Cuida de nosotros como lo has hecho siempre. Enaltece y engrandece tu obra en medio de estos tiempos. Y ahora mismo tu presencia y tu poder, oh Padre, esté llegando a los hospitales allí. Esté llegando a las personas que nos escuchan y quizás estén pasando por momentos muy difíciles, oh Padre. Que tu presencia y tu poder esté con ellos también. Que nosotros podamos ser testigos de esta verdad, de tu grandeza, de tu gloria, y que podamos reflejar, oh Padre, ese amor tuyo en medio de estos tiempos. Así, oh Padre, estaremos cumpliendo con la misión que tú nos encomendaste, y la iglesia de Jesucristo cobrará verdadero sentido. Así, en el nombre de Jesucristo te lo ruego, que nos bendiga siempre, ahora. Amén y amén.